buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves 10 del 10, es el día de hoy, 14 grados la temperatura actual. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, también por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas y decirles que, bueno, además del viento que sigue molestando un poquito en Montevideo, la temperatura hoy va a ascender hasta los 21 grados. El cielo va a estar algo nuboso sin perspectiva de precipitaciones para el área metropolitana. La mínima ya la pasamos. El viernes 11 de octubre, mañana 3 y 22 las temperaturas extremas. El cielo estará algo nuboso, bancos de niebla en la mañana, así que a prestar atención. Y el sábado 12 de octubre las temperaturas extremas serán de entre 11 y 19 grados, un poquito más frescas, más templadas. Y el cielo estará algo nuboso, pero no se descarta la ocurrencia de algunas precipitaciones. Veamos cómo sigue el pronóstico de meteorología para ver si efectivamente se confirman esas lluvias que en principio serían escasas para el comienzo del fin de semana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio que hizo la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que denunció penalmente al director de Educación, Gonzalo Baroni, quien dijo que el próximo paro del sindicato, fijado para el 15 y 16 de octubre, es terrorismo. Esto lo confirmó FENAPES, esta denuncia penal, pero no es la única y vamos a profundizar más adelante. El acto de cierre de campaña del Frente Amplio se realizará el martes 22 y será en las cercanías del Velódromo de Montevideo, según informó el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. El sector nacionalista, Alianza País, presentó una serie de propuestas para el área metropolitana. Dentro de esas iniciativas hay algunas propuestas para temas de movilidad que se van a presentar y también para no solo que abarcan a Montevideo, sino también para parte de Canelones y San José. Y vamos a estar hablando también de vivienda en diálogo, porque esta iniciativa, que así se llama, impulsada por diversas organizaciones sociales, presentó una serie de propuestas a los candidatos presidenciales para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre esta vivienda en diálogo. ¿Qué pasará sobre las 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a estar a meternos en campaña electoral un poquito antes de las 8:30, vamos a decirle, porque dentro de los 12 partidos que se presentan en la contienda electoral del próximo 27 de octubre, uno de ellos, uno de los nuevos, es por los cambios necesarios, que agrupa a exintegrantes del movimiento Un Solo Uruguay. Bueno, estaremos hablando con Guillermo Franchi, que es candidato presidencial por este nuevo partido que va a competir el 27 de octubre, Guillermo Franchi, por los cambios necesarios. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo, que con datos del Centro de Gestión de Movilidad veamos por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MDTransporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Gurí, entre Javier de Viana y 21 de septiembre, el corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Estará cortado también Ana Monterroso entre Polié y Acevedo Díaz hasta las 12 de la tarde. Minas, también entre Rodó y Guayabos, el corte será hasta las 4 de la tarde. Iguaná, entre Jackson y Eduardo Acevedo, el corte será un poquito más largo hoy, hasta las 20 horas por trabajos de hormigonado. Y vamos a comenzar con la Corte Electoral, que anunció que va a trabajar ya en la próxima semana con el análisis de las firmas que entregó Cabildo Abierto para llevar el plebiscito de la campaña por una deuda justa. Se van a enumerar las papeletas, una de las primeras tareas que va a realizar la Corte Electoral, y luego se van a verificar si las mismas corresponden a quienes presentaron las firmas. A partir de la semana que viene, pese a que naturalmente la prioridad son la preparación de las elecciones, vamos a comenzar con el análisis de las firmas para la interposición del recurso, que es la tarea comienza con la numeración de las papeletas. Primero se enumeran todas las papeletas presentadas para verificar, tener el universo de papeletas que habrá que revisar oportunamente, y lo que resolvió la Corte es que una vez que culmine esta primera etapa de numeración de las papeletas, ahí veremos en función de cómo está la actividad
la organización de las demás actividades electorales. Bueno, cuándo y cómo comenzamos con la segunda etapa, que es ya la verificación de la habilitación de los que firmaron, y bueno, si la firma estampada en la papeleta corresponde a quien dice ser. Además, el ministro de la Corte se refirió a los efectos que tienen los votos en blanco o anulados en las elecciones. En lo que tiene que ver con los plebiscitos, para que resulten aprobados, tienen que tener la mitad más uno de los habilitados, de los votantes, del universo de votantes. Y el votante es el que votó por un partido, o el que votó en blanco, o el que votó anulado, o sea, el que concurrió a votar. En el caso de los cargos, presidentes, senadores, diputados, los votos que se tienen en cuenta son los votos a partidos. Entonces, por eso el distinto tratamiento del voto en blanco y anulado. Y el acto de cierre de campaña del Frente Amplio, que se realizará el 22 de octubre, será en las cercanías del Velódromo de Montevideo, según confirmó el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. También Pereira respondió a críticas al programa Frente Amplista hechas desde el oficialismo y aseguró que la propuesta de su fuerza política está publicada para todos quienes quieran leerla. El programa del Frente Amplio está en la página frenteamplio.uy. Cualquier uruguayo puede entrar. ¿Dónde puedo entrar para conocer el programa de la coalición? No tienen respuesta porque no hay. Entiendo que quieren intentar generar la idea de la sociedad desinformada, pero la gente no es tonta. Sabe muy bien cuál es la diferencia entre un gobierno que no cumplió y un gobierno que cuando llegó le cambió la vida a los uruguayos y uruguayas, y este va a ser el caso de Yamandú llegando al gobierno. Entonces, hay una parte de la campaña que tiene que ver con hablar con los uruguayos y uruguayas. No con Delgado. Delgado que diga lo que quiera, que piense lo que quiera, que analice lo que quieran, que utilice los adjetivos que quieran. ¿Cómo nos pueden decir que escondemos la fórmula si ha visitado más de 115 localidades? ¿La gente tiene problemas? Sí, no llega a fin de mes. ¿La gente tiene problemas? Sí, no accede a los medicamentos. ¿La gente tiene problemas? Sí, no puede alquilar una vivienda, vive en el fondo de la casa de la madre. ¿La gente tiene problemas? Sí, hay que hacer política. ¿Cuál es la política? La primera, tener un programa. El Frente Amplio es el único que lo tiene, insisto, el que falta es el otro. El Frente Amplio tiene propuestas concretas, 48 presentó, pero va a presentar más de aquí al final de la campaña, o en segunda vuelta electoral si así sucediera. Pero lo que es claro es que la gente tiene claro hacia dónde va el rumbo del Frente Amplio. Y no nos podemos distraer por la orsimanía que tiene Delgado o por el Frente Manía que tiene el gobierno, que hace 5 años que lo único que habla no son de propuestas, habla del Frente Amplio. El Frente Amplio presentará en los próximos días los detalles del acto de cierre de campaña planificado para el 22 de octubre. Es un acto que se espera muy grande, muy participativo, es en las inmediaciones del velódromo. Y el sector nacionalista Alianza País presentó una serie de iniciativas para el área metropolitana, esto es Montevideo, parte de Canelones y San José. Dentro de las propuestas hay algunas que tienen que ver con movilidad urbana, ordenamiento territorial y también servicios de salud, incluyendo además la construcción de un hospital en el departamento de Canelones. Las medidas van en 4 ejes. La primera, muy importante, extender los servicios de salud, la construcción de un hospital en la costa canaria. Así como para la zona oeste se construyó el Hospital del Cerro, para la zona este construir un hospital en la costa canaria. En segundo lugar, promover la inversión y el empleo local para que las personas puedan trabajar cerca de sus hogares. Esto se haría mediante exoneraciones para la instalación de parques industriales y corredores industriales, así como con la desburocratización y la reducción de tasas para las pymes por parte de las intendencias de Montevideo y Canelones. En tercer lugar, estamos proponiendo que el ordenamiento territorial se rearme en ejes y en municipios para poder tomar a la zona como un todo y hacer un gran programa de reserva ambiental para la zona. Y finalmente, en lo que tiene que ver con movilidad, que es tan importante y que justamente ayer se habló de este tema, comunicarle a toda la población de la zona que el proyecto del Tren Tram, que fue la única iniciativa privada que se presentó a este gobierno, ya está en el Ministerio de Transporte, el pliego de licitación está casi listo y es nuestro compromiso para el próximo gobierno que en el primer año esa licitación ya sea abierta para cortar los tiempos de traslado de toda la población de la zona metropolitana.
Y nos vamos ahora a Cabildo Abierto, donde su candidata a vicepresidenta, Lorena Quintana, se refirió a el cambio en las encuestas que denotan una baja intención de voto hacia Cabildo Abierto. Señaló que hay un voto no declarado por su partido, porque según Quintana no es tan fácil decir públicamente que se vota a Cabildo Abierto. Sin duda que quisiéramos que fueran más altas las encuestas. Entendemos que también en el 2019 daban muy por debajo de lo que fue después el 11% que tuvo Cabildo Abierto en la elección. También creemos que a veces decir que votás a Cabildo Abierto no es tan fácil. Hay temas que trata Cabildo Abierto que hay una aplanadora mediática que te viene encima cuando tratas estos temas. Cabildo Abierto se para hoy en defensa de la vida y por eso decimos estar en contra del aborto y de la eutanasia y entender que tenemos que defender la vida como el primer derecho humano. Cabildo Abierto habla de la familia, entiende que hay que priorizar las políticas de familia, que una familia fuerte puede prevenir los problemas que hoy tiene Uruguay con los adolescentes, como los intentos de autoeliminación, como los consumos de sustancias. Cabildo Abierto hoy se para en contra de la ideología de género que hay en la educación y es el único partido político que en esta campaña trae este tema. Los otros no lo traen y probablemente no hagan nada para cambiarlo. Entonces hoy decir que sos de Cabildo Abierto también es pensar esto. El tema de las adicciones es uno. Entendemos que lo que hoy se está haciendo en Uruguay como política de prevención es equivocado, que no podemos basar toda nuestra política solamente en disminuir el daño. Eso es como que en salud solo hagamos cuidados paliativos. Nosotros creemos que hay que lograr que sean menos los uruguayos que hoy tienen el problema del consumo de sustancias, que sea a edades más tardías que se inician los consumos de sustancias y para eso hay que cambiar el eje de la política de droga hacia política de prevención y por supuesto también mejorar el acceso al tratamiento. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a hablar de la campaña, de referirse a la campaña electoral y lo hizo en medio de una inauguración de la Ruta 30, allí que une Artigas con Tranqueras. Después, como dijimos, de decir que no intervendría en la campaña electoral, remarcó que su gobierno optimizó los recursos y criticó a la dirigencia política por estar alejada de la realidad. ¿Saben por qué se hizo más? Porque se cuidó la plata. Porque se respetó a la gente. Porque este gobierno va a terminar sin un peso tirado ni en el río, ni un peso tirado en obras faraónicas que después no salían. Este gobierno termina optimizando los recursos. En estos días de campaña electoral, a la cual yo no puedo participar y no lo voy a hacer, pero uno escucha algunas declaraciones que están lejos de la realidad. A mí me da la sensación que algún dirigente político habría que hacerle un tour guiado por el Uruguay. Para que conozca, para que sepa lo que está pasando. Porque cuando uno parte de una base que no es cierta, después va a ser muy difícil hacer las cosas. Si uno no tiene un diagnóstico real, un diagnóstico acabado, y no estoy hablando de las grandes obras ni de los grandes pueblos. Desde la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la ONAJPU, señalan que las propuestas dirigidas hacia las personas mayores son escasas en esta campaña electoral. Con respecto al plebiscito por la reforma previsional, ONAJPU le otorgó libertad de acción a los distintos colectivos que la componen. Acá no estaba puesto el énfasis plebiscito sí, plebiscito no. Era sí lo que se planteó o libertad de acción. Pero lo plantearon los propios asambleístas, éramos más de 177 personas. Nosotros recordar que la ONAJPU tiene filiales a lo largo y ancho del país. Vale decir que aquellas asociaciones que en sobre, bienvenido sea, y que las que decidieron dejar en libertad de acción, también bienvenido sea. Lo que sí elaboramos fue un documento qué seguridad social queremos los adultos mayores o pretendemos tener los adultos mayores, con propuestas, como hacemos siempre. Alcanzamos a todos los presidenciables, incluido un sistema nacional integrado de cuidados que para nosotros se nos va la vida y es imperioso poner el énfasis en el cuidado. Y cuando hablamos cuidado no hablamos solamente de nuestros veteranos, de nuestras viejas y viejos. Hablamos también de niños y de personas con falta de capacidad o capacidades diferentes, discapacitados. Ese documento ya llegó a los presidenciables, es más, los invitamos, el que quisiera venir
podía llegar, o nosotros ir a conversar, porque hemos escuchado y visto muy escasas las propuestas hacia la real necesidad de los adultos mayores. Y no hablamos solo de jubilaciones y pensiones, porque la seguridad social es más que eso. Y también fue presentado a los candidatos presidenciales la iniciativa de Vivienda en Diálogo, que reúne algunas propuestas de estas organizaciones sociales para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Entre otros planteos, esta iniciativa de Vivienda en Diálogo exigen que se convoque a la Comisión Asesora de Vivienda para la elaboración de políticas, como establece la ley, y que se aumente el presupuesto en este rubro. La plataforma social sobre problemas y propuestas para la efectivización del derecho a la vivienda adecuada y digna fue elaborada por numerosas organizaciones en diálogo con la academia, entre las que se cuentan cooperativas de viviendas, gremios, colectivos barriales, ollas populares y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR. Se planteó una serie de cuestiones, pero sobre todo transversalizando la importancia de la participación de la sociedad civil organizada, de la Universidad de la República en este marco en que venimos trabajando para generar esas políticas públicas, y por ello reclamamos que, una vez que se instale el nuevo gobierno, después de las elecciones, sea convocada la COAVI, que es la Comisión Asesora de Vivienda, que está prevista en la Ley de Vivienda, que, como sabemos, nuestro país cuenta desde hace más de 50 años con una Ley de Vivienda, y es una comisión donde permite esta participación de diferentes grupos, entre ellos, organizaciones, movimientos y la universidad, porque queremos ser partícipes de generar las medidas para la política pública. También entre las medidas que marcamos es la necesidad de contar con un mayor presupuesto. Se ha disminuido la capacidad de presupuesto, en la ley también menciona un Fondo Nacional de Vivienda, que como sabemos hoy en día eso ha ido con los años cambiando, no se cuenta con una gran inversión, para hacer frente a la problemática, ¿no? Tenemos miles de personas que siguen viviendo en asentamientos precarios, tenemos precariedad dentro de las ciudades, a veces la gente no la ve de las puertas para adentro, pero hay muchísimas situaciones de esa precariedad, tenemos personas que no van a acceder nunca a través del mercado. Vamos a cambiar de tema. La ex militante nacionalista Romina Celeste Papazo fue denunciada por golpear a 2 policías estando presa en la cárcel de Juan Soler, allí en el departamento de Canelones. Romina Celeste será trasladada a cárcel central. Papazo permanece presa por diversos delitos, además de la denuncia falsa contra Orsi. Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, la ex militante se encontraba conversando airadamente por teléfono y una funcionaria le pidió que se calmara. Ante esto, Romina Celeste Papazo agredió a golpes a la funcionaria y a otro trabajador que intentó interceder. Según lo señalado por el Ministerio del Interior, la detenida aseguró que estaba conversando con su abogado y que tuvo un ataque de pánico, aunque luego dijo no recordar nada de lo ocurrido. En diálogo con MBD Noticias, Elizabeth Froye, su abogada, dijo que le estaba contando cosas de la cárcel cuando una funcionaria la increpó. Luego de eso, la discusión escaló y Romina Celeste Papazo le dijo a su defensora que tenía que cortar. Froye aseguró que se debería realizar una investigación administrativa por lo ocurrido. Romina Celeste Papazo será trasladada a la cárcel central, ya que en el Instituto Nacional de Rehabilitación consideran que no puede convivir con las personas a las que agredió. El Centro de Estudiantes del IPA cuestiona una de las iniciativas previstas para el próximo año, que para ellos es un recorte, una recorte en lo que tiene que ver con los grupos. El gremio estudiantil se reunió en asamblea y ocupó por algunas horas el centro estudiantil. El viernes de la semana anterior el CFE mandó la oferta educativa preliminar a lo que es la dirección. Nosotros integramos, yo integro el Consejo Asesor y Consultivo en la institución, que básicamente es un órgano institucional con representación de orden de egresado, orden estudiantil y orden docente. Y nos llegó de que había llegado eso, que hoy va a haber una reunión virtual para determinar ya y confirmar la oferta educativa. Entonces el lunes sesionamos extraordinariamente en el CAC, el Consejo Asesor, y planteamos el hecho de que, ¿qué estaba pasando? Fuimos a hablar con la dirección y ahí fue cuando nos empezó a decir que solo nos podía asegurar que iban a haber grupos solo para el turno de la noche, dejando el matutino con un veremos y el turno intermedio que ya este año había sufrido un recorte y el año que viene parece que va a ser el peor todavía.
Este viernes habrá una reunión entre las autoridades del Consejo de Formación en Educación y representantes del Centro de Estudiantes de ERIPA, que reclama participar de la discusión sobre la oferta educativa del año que viene. En el gremio estudiantil no descartan que próximamente en centros de formación docente del resto del país haya reivindicaciones similares. Es un periodo de gobierno que justamente se destacó por la no participación real. Yo creo que nosotros podemos tener un apoyo con los centros diferentes del interior, porque esta oferta educativa no solo es en el IPA, es a nivel nacional. Está el problema de Paysandú, por ejemplo, que hasta ahora están los compañeros con ese problema que les quieren eliminar directamente una carrera entera. Entonces yo creo que puede haber una coordinación a nivel nacional, porque este problema lo tenemos todos. El dirigente de la Federación Nacional de Educación Secundaria, Emiliano Mandasen, denunció que la Administración de la Educación Pública implantó una política del miedo a docentes y estudiantes que se resisten a la transformación educativa. Esta administración instaló desde el principio una pedagogía del miedo, si le fuésemos a poner una categoría. Esto arrancó con el proceso de San José, continuó con investigadora de FENAPES, luego con el episodio del IABA y con otra cantidad, infinidad de situaciones que generan un gran hostigamiento y generan miedo. Entonces creo que fue una política planteada claramente para todo aquel que quisiera de alguna manera levantar la voz y tratar de manifestar de alguna manera capacidad de organización para, por ejemplo, resistir una transformación educativa que terminó comprobando que es un profundo retroceso para la educación pública uruguaya. Es complejo, es duro, pero bueno, creemos que el gremio docente en general ha mostrado un acervo de resistencia y de profesionalismo brutal ante tanto atropello, y creo que bueno, que la síntesis la van dando los diferentes espacios, las asambleas técnico-docentes, los colectivos que se siguen agrupando más allá de las persecuciones, las carteleras sindicales que están vivas, los gremios estudiantiles que se continúan organizando. Entonces, creo que esa política del miedo tiene un primer golpe que es, bueno, desestructurar. Después viene una etapa de mucha bronca y después viene una etapa, como se está viendo ahora, de reorganizarse, de reagruparse, de trabajar en colectivo. FENAPES denunció penalmente al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, quien se refirió a que el próximo paro del sindicato es terrorismo. El sindicato de docentes señala que Baroni acusó de terrorismo por ejercer legítimamente el derecho a huelga. Además, presentaron denuncia ante la relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica de Naciones Unidas. Esto además lo publicó en la cuenta oficial que tiene en la red X. Este miércoles se realizó una nueva marcha por Palestina Libre en Uruguay, convocada por la coordinadora palestina en nuestro país. Desde el colectivo llamaron a candidatos a la presidencia porque entienden que no se puede estar omiso ante lo que sucede de un lado y no del otro. La nueva etapa de genocidio, de robo de tierra, de expulsión forzada, de deportación, entonces de destrucción de viviendas, de asesinatos a mansalva, sobre todo de población civil. Entendemos que es momento de decir basta ya, por eso planteamos la solidaridad, es en la calle, la necesidad de que el pueblo uruguayo, con su característica solidaridad con los pueblos del mundo, salga a la calle, se pronuncie y exijamos al gobierno la ruptura de relaciones con Israel en todos los aspectos. Estamos avalados por la Corte Internacional de Justicia, por la resolución de la Asamblea General de la ONU, en que exhortan a los gobiernos a hacer cumplir a Israel, incluso a romper relaciones de todo tipo, sobre todo las comerciales. Alejandra, ¿invitaron a candidatos a la presidencia a esta jornada? Sí, invitamos a todos los candidatos porque nos parecía que es una forma de darle un gesto a la población uruguaya de cómo nos estamos parando como población y bueno, sus representantes políticos, su cúpula política. Es necesario que tome una definición y que basta de silencio, ¿no? Porque salir a solidarizarse con Israel por los atentados de Hamás del 7 de octubre y cerrar la boca sobre la barbaridad que ya no es solamente Palestina, es Líbano, es Siria, es Irán, Yemen, se han extendido abundantemente, ¿no? Es una situación que es imposible no callarse la boca y no decir, se tienen que pronunciar.
Y un grupo denominado Anarquistas contra el Genocidio vandalizó un monumento en homenaje a la comunidad judía ubicado en el barrio Reus, al norte de Montevideo, con inscripciones que acusan a Israel de genocida. El Comité Central Israelita de Uruguay presentó una denuncia penal y llamó a la ciudadanía, a los candidatos presidenciales, a pronunciarse sobre esto. El monumento vandalizado está ubicado en las calles Democracia e Isla de Gorriti. El grupo denominado Anarquistas contra el Genocidio volcó pintura roja y dejó inscripciones en las que acusa a Israel de genocidio porque afirma que ha asesinado a por lo menos 40.000 personas, la mitad de ellos niños. La organización dejó una carta en el lugar en la que se adjudica el hecho y denuncia los ataques de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano y Yemen. Allí expresa: que quede claro, nunca antisemitas, siempre antisionistas. Además señala que el comité israelita usa el monumento vandalizado para lavarse la cara mientras el Estado de Israel comete un genocidio contra el pueblo de Palestina. La escultura El Abrazo de los Pueblos, ubicada en el barrio Reus, había sido financiada por el Comité Central Israelita del Uruguay para representar las migraciones judías en el siglo XX. El comité israelita presentó una denuncia penal por el hecho, que será investigado por la Fiscalía, y en un comunicado de prensa lo calificó de deplorable. Señala que la escultura paradójicamente representa la apertura del pueblo uruguayo a las migraciones, especialmente la judía, que encontró en este país un refugio de paz y entendimiento. En la red social X, la institución publica: aunémonos para impedir que el odio impere. Desmarquémonos fuerte y claro de estas conductas que infunden antisemitismo y discriminación. En la publicación cita a candidatos a la presidencia, candidatas a la vicepresidencia y dirigentes políticos. Por su parte, la Intendencia de Montevideo repudió este hecho y en un documento dice que va a restaurar la escultura. Destaca el valor artístico del monumento y se dice que simboliza la convivencia pacífica y tolerante que ha caracterizado a la sociedad uruguaya mediante el encuentro de los pueblos y que busca rememorar la contribución de la colectividad judía al desarrollo cultural y social de Uruguay. Desde la Intendencia también se destacó que la escultura fue una iniciativa de la arquitecta Charna Furman, nacida en una familia que llegó a Uruguay escapando de la persecución nazi contra la comunidad judía. También se pronunció en la red social X el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien citó una publicación del Comité Central Israelita y expresó textualmente: repudiable e inadmisible. El movimiento judío progresista de Uruguay rechazó el atentado contra la escultura El Abrazo de los Pueblos. Desde ese colectivo se reclamó la instalación de una mesa de negociación para que termine el conflicto en Medio Oriente. Ha sido un atentado antisemita, no hay duda, porque el monumento representa el abrazo de los pueblos, que fue hecho por una compañera de nuestra institución, Charna Furman. Hace 7 años que viene trabajando con la Intendencia para hacer esto, y es un poco el homenaje en agradecimiento al pueblo uruguayo de los emigrantes judíos que vinieron de la Europa del Este a efectos de intercambiar con nuestro pueblo e integrarse al mismo para convivir en paz, que es lo que más buscaban. Por eso repudiamos este atentado antisemita. Lo que solicitamos es un alto el fuego y queremos la paz. Es lo primero que estamos solicitando, para después exista realmente una mesa de negociaciones real, efectiva, para que este conflicto se termine y que se termine con la guerra que están matando miles de víctimas inocentes civiles. Por eso necesitamos paz, un alto al fuego y buscar de alguna manera terminar con esto, porque es una espiral de violencia que no acaba. Y acá en esta oportunidad estamos recibiendo a uno de los candidatos presidenciales que va a competir en el mes de octubre, y en este caso por un nuevo partido que es por los cambios necesarios. Y estamos recibiendo con mucho gusto a Guillermo Franchi, que lidera esta agrupación, este partido. Un gusto tenerte esta mañana por aquí. No, por favor, el gusto es mío de estar acá. Ustedes, el Partido por los Cambios Necesarios tiene una historia que puede entroncarse por el movimiento de Un Solo Uruguay en su momento. Ya no pertenece allí, se conformó de otra manera, pero si tuviera que decir cuáles son los principales problemas de Uruguay que de alguna manera motivaron la presentación del partido, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que
básicamente lo que se expresó en la proclama del 23 de enero del 2018 en Durazno sigue estando arriba del tapete hoy. O sea, el problema de Uruguay sigue siendo lo planteado en aquel momento, reformado o inclusive hasta agravado en algunos aspectos al día de hoy. Por ejemplo, el gasto del gobierno para funcionar, o lo que le llamamos gasto público, pero en realidad es lo que necesita el gobierno para funcionar año a año, que está llegando, ha seguido creciendo exponencialmente, y este año llegamos a una cifra insólita que vamos a andar en los 24.000 millones de dólares. Ese gasto, que además es un gasto que mayoritariamente es operativo y de retribuciones personales. A ver, el 93% de la ejecución del presupuesto se está yendo en los gastos operativos. O sea, de cada 100 pesos que paga cualquier ciudadano a través de los impuestos, de las tasas o patentes o el IRPF, solo 7 pesos se le están devolviendo en servicios estatales o en obras de infraestructura. El 93% o 93 pesos de esos 100, como te decía recién, quedan por el camino en una estructura que se fue armando. Por el camino, por ejemplo, también policías y educadores. Sí, pero mayoritariamente el problema que tenemos acá es que hay la gran cantidad de puestos de designación a dedo políticos. Estamos hablando más de 20.000 personas en Uruguay que tienen designación política a dedo. Uh-huh. Y eso se está comiendo los recursos. Por ejemplo, te podría poner el MIDES, que el 74%, en el año 2019, porque este gobierno no ha publicado los números, sí lo publicó, el último dato que tuvimos del MIDES fue en el gobierno del Frente Amplio, el último año, y el 74% de la ejecución del presupuesto del MIDES era gasto operativo. Claro. Entonces quiere decir que, en definitiva, de todo el esfuerzo que hacen los ciudadanos en este país, porque vivimos en un país caro y no es nada nuevo, lo hemos asimilado a eso como algo normal, pero es caro para vivir y caro para producir, y eso no tiene nada de bueno. De todo ese esfuerzo, a la gente que realmente necesita en ese organismo o en esa asistencia social le están llegando 25 pesos cada 100. Claro, Franchi, cuando se generó este movimiento Un Solo Uruguay, que recién hacía referencia a enero de 2018, de alguna manera daba la impresión que era contra el gobierno en ese momento del Frente Amplio y estaría más identificados con el gobierno que finalmente ganó, el Partido Nacional y la coalición. ¿Cómo, ustedes cuál es la identificación? ¿No le han dado respuesta a ninguno de los partidos que gobiernan? ¿Ustedes, cuál sería la línea que la gente los puede identificar? Mire, yo lo que le tengo para decir con respecto a eso es que, independientemente de quién gobernaba en 2018, el problema no era político, o sea, no era un tema de salir a la cancha política un año y medio antes de que se iniciara la campaña electoral del 2019. Primero que nada fue un movimiento social. Segundo, explotó de una manera que ni siquiera nosotros pudimos entender qué fue lo que pasó en 15 días de enero, que pasamos a tener una concentración de más de 60.000 personas en un campo en Durazno, al rayo del sol con 40 grados de temperatura, un martes. Y le digo que el tema no, a ver, se iba a plantear gobernar a quien gobernara, porque el problema era el crecimiento de la pobreza en el interior, asociado directamente a problemas agropecuarios, de crisis agropecuaria y de cierre de empresas. Pensaron que igual... No, a ver, yo acá quiero, discúlpeme un segundo que le quiero hacer alguna aclaración. Enseguida nos vincularon con el sector agropecuario, como que éramos una gremial más agropecuaria, y no fue así, porque los planteos que siempre presentó el movimiento atravesaban todos los órdenes de la actividad económica. Lo que sí teníamos presente, que no se notaba acá en Montevideo, porque siempre tiene un retardo en llegar, es que en el interior, cuando al agro le va mal al comercio, le va mal al transporte, le va mal a los servicios, le va mal a la que tiene una tienda o a los que se dedican a la construcción. Se nota enseguida. Es inmediato. Acá demora. Pero bueno, el planteo era ese. A ver, se habían cerrado entre 2015 y 2018 17.000 empresas. ¿Qué pasa? ¿No se mira del país? ¿No se mira al interior? ¿Se sigue sin mirar al interior de ninguna parte de las fuerzas políticas? El centralismo de este país es el cáncer más grande que tenemos. ¿Y qué pasa con las intendencias? ¿Tampoco dan respuesta?
Y las intendencias, a ver, no escapan a la lógica, y lo vemos permanentemente, no escapan a la lógica del gobierno central de acá. Claro. Más allá de que, bueno, intentarán hacer algo, pero también son muy concentradas las intendencias en las capitales departamentales. Esto es todo juego político, a ver dónde están los votos y qué hago dónde están los votos. Usted mencionó, preguntándole ya ahora sobre las propuestas, ¿no? Usted mencionó el tamaño del Estado como uno de los temas. ¿Cuáles serían las propuestas o los ejes programáticos por los cambios necesarios? Mire, lo primero que hay que hacer en este país es arreglar las cuentas. Hace más de 70 años que tenemos déficit fiscal. Y eso obviamente que es el déficit, es entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda el gobierno hay un margen hoy operativo que es el 19%. Básicamente 4.000 millones de dólares que no se están cubriendo este año, pero todos los años anteriores siempre hay déficit fiscal. O sea, el gobierno gasta más de lo que recauda. ¿Cómo cubre eso? Con deuda, ¿no? Con endeudamiento. Además, el endeudamiento genera un costo extra porque tiene los intereses o el servicio de deuda. Y acá lo que hay que ajustar ordenadamente, si hoy se puede, son los números. Es eliminar el déficit fiscal para poder llevarle alivio fiscal a la población. Porque usted no se olvide que sistemáticamente todos los recursos que gasta el gobierno los obtiene de la ciudadanía. Entonces, para que Uruguay vuelva a ser un país, o se encamine en ser en un país, por lo menos que sea competitivo con la región, que tenga precios similares en el acceso a los servicios o al consumo, a alimentos o a la vivienda, comparados con Argentina, con Paraguay, con Chile o con Brasil. A ver, lo escuchamos permanentemente, siempre que se dice que Argentina está barato porque tiene un problema Argentina. Brasil está barato porque tiene un problema Brasil. No, el problema es nuestro, que somos caros y somos uno de los países más caros del mundo, que eso repercute directamente sobre la población y sobre todo por aquellos que menos tienen, que son los que más padecen la carestía de este país. Sí. ¿Voy a la propuesta? Bárbaro. Acá lo primero que hay que eliminar es el problema político que tiene este país. Como le decía recién, hay más de 20.000 personas que ocupan un puesto en el Estado jerárquico. Es absolutamente desmedido acorde a la realidad poblacional de este país. Entonces hay que eliminar por lo menos 3/4. O sea, 15.000 personas que hoy tienen una designación política no tendrían que estar en el Estado. Y si nosotros llegamos al gobierno, indudablemente que lo vamos a hacer por todas las vías, por las vías de decreto, a través o a través legal, o inclusive con reforma constitucional. Pero es un absurdo que haya organismos que quintuplican la función, por ejemplo, en el caso de la vivienda. Claro. Tema que está permanentemente en las campañas electorales arriba de la mesa. Ahora, nunca llega a solucionarse, ¿no? Y el tema es que usted tiene 5 organismos que dependen del Poder Ejecutivo que se dedican exactamente a la misma función, y es el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, BPS y MEVIR. Todos se dedican a lo mismo, entonces el 90% del presupuesto asignado queda en gasto operativo y no en la construcción de vivienda, que es lo que precisa la gente. ¿Tenía otra expectativa del gobierno, en este caso del Partido Nacional, que tenía una mirada hacia el interior y no se dio? Y yo creo que expectativas tuvimos siempre. También tuvimos la expectativa, a ver, de cuando se le planteó en el 2018 al Frente Amplio, que después inclusive participamos de las mesas de trabajo. Tuvimos una reunión con Tabaré Vázquez que duró más de 1 hora y media. Y la expectativa estaba, si no, no hubiésemos venido. A ver, entiendan. Aparte, en aquel momento era desde un movimiento social, no íbamos por ningún voto, por ningún cargo, no nos interesaba nada de eso. La expectativa es, a ver, entiendan lo que está pasando, miren un poquito. Yo me acuerdo que en aquel momento Tabaré Vázquez nos decía de los consejos de ministros que se hacían en el interior. Eran un circo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en San Gregorio de Polanco, una semana antes que se hiciera el Consejo de Ministros, pintaban los cordones, tapaban los pozos, pintaban las fachadas, ponían las luces, cosa que hacía 25 años que no tenían. Los pozos eran más viejos que la gente que vivía ahí y se arreglaba todo. Iba toda la prensa, el Consejo de Ministros se iban y al otro día arréglense como puedan. Franchi, tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarle qué expectativa tienen respecto a la participación en estas elecciones. Aspiran, más allá de que me diga que el gobierno, pero digo, siendo un partido nuevo, la expectativa es sacar a algún integrante del Parlamento. Y ya le pregunto, y con esto tenemos que cerrar, ¿en las elecciones departamentales también? No, en las departamentales, lamentablemente,
por el tema de la burocracia y lo que son los cronogramas y todo lo que reglamenta la Corte Electoral, nos fue imposible armar órganos deliberativos departamentales. Pudimos hacer un órgano deliberativo a nivel nacional, pero no vamos a participar. Sí en las alcaldías, porque es una ley posterior, pero no podemos participar, pujar por ninguna intendencia, lamentablemente, en esta primera etapa. Este partido se fundó en enero de este año y ha sido muy vertiginoso y muy complicado poder cumplir con todos los requisitos de la Corte. ¿Aspiran a un diputado? A ver, lo que aspiramos nosotros es a que la gente, a poder explicarle a la gente lo que significa la propuesta de este partido político, la propuesta de gobierno. La gente nos va a poner donde la gente decida, el ciudadano va a votar y a partir de ahí vamos a dar la pelea con el mismo énfasis donde estemos. Y si no estamos en ningún lado, no hay problema, volveremos a hacer lo que hacemos. No somos políticos, entramos en esto casi por obligación. Desde lo social fue imposible entrarle al sistema político a que responda a una sola propuesta. Por lo tanto, nos vimos obligados a decir, bueno, si la discusión va a ser solo entre políticos, dejemos de hacer lo que hacemos por un tiempo, sacrifiquemos tiempo familiar y del trabajo y de esas cosas y dediquémonos a esto, porque yo creo que Uruguay se tiene que dar la oportunidad de mejorar y no solo los planteos en las campañas electorales y aquella famosa frase de la reforma del Estado que van a temblar hasta las raíces de los árboles. Bueno, se tiene que dar en algún momento, no puede seguir siendo promesas y nada más que promesas o propagandas electorales, porque se necesita realmente para llevarle servicios de calidad a la gente y sobre todo aliviarle el bolsillo al que menos tiene y al trabajador que es el que más padece estas cosas. Guillermo Franchi, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con más MBD Noticias. En este segundo bloque de MBD Noticias seguimos con 15 grados en estos momentos en Montevideo. Recordamos que la máxima es 20 grados en esta jornada. Y del ámbito internacional destacamos lo que está sucediendo en Argentina, donde el Frente de Universidades Públicas de ese país está convocando para esta jornada en un paro total tras ratificarse en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades públicas. La Cámara de Diputados argentina ratificó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso el pasado 13 de septiembre y que establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7% interanual. En medio de la cuestionada política de recortes del gobierno, la medida también ordenaba una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación, entre otros ajustes. El oficialismo, con el apoyo de las bancadas del PRO de Mauricio Macri y parte de la Unión Cívica Radical, consiguió los 85 votos que necesitaba para mantener la anulación de la normativa, mientras que la oposición alcanzó 160 sufragios y no llegó a los 2 tercios necesarios para mantener la iniciativa. Tras la confirmación del veto de Milei, cientos de personas se manifestaron en las puertas del Congreso en medio de un clima de tensión y minutos después de la votación, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires anunció que este jueves habrá un paro nacional en todo el país porque esta lucha sigue, según señalaron. A esta hora hay al menos 12 universidades tomadas en todo el país y podrían sumarse más tras la decisión del Congreso. Y en Colombia el gobierno recurrió a la Corte Internacional de Justicia, justamente de Derechos Humanos, voy a decirlo bien, un día después de que el Consejo Nacional Electoral decidiera abrir una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. El vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, confirmó que el gobierno solicitó medidas provisionales para el presidente Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un día después de que el Consejo Nacional Electoral solicitara una investigación por posible violación en los límites de financiamiento que establece la ley en la campaña electoral que llevó a Petro a la presidencia en 2022.
La mayoría de los 9 magistrados de ese órgano votó a favor de aprobar la pesquisa sobre Petro y su jefe de campaña, Ricardo Roa, y las indagaciones preliminares indican que presuntamente el gasto durante la campaña de Petro excedió el límite legal de financiamiento de un total de 5.300 millones de pesos, alrededor de $1.270.000. En su defensa, Petro asegura que esos aportes realizados no fueron a su campaña, sino al Partido Colombia Humana, y también alega que los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña, asegurando que una auditoría externa contratada por el propio Consejo Electoral ya había constatado la veracidad de las cuentas 30 días después de las elecciones. El presidente colombiano lanzó anoche acusaciones contra el Consejo Nacional Electoral, acusando al organismo de dar el primer paso de un golpe de Estado contra su figura y de poner en peligro la institucionalidad que representa. Petro denuncia que el organismo está infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas Colombia y alega que el Consejo Nacional Electoral no tiene potestad para formular cargos en su contra al ser un organismo de carácter administrativo. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con un foco en priorizar la salud mental en el ambiente laboral. Con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya recibimos con muchísimo gusto. Eduardo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Así es, como cada 10 de diciembre, Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los problemas de salud mental y, como tú bien decías, el foco de este año es el tema de la salud en el ámbito laboral. Y estoy con Vanessa Hems, directora de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Ante todo, gracias por estos minutos, Vanessa. Bueno, ¿cuáles son las actividades que habrá en esta jornada? Bueno, las actividades que abren esto es por el Día de la Salud Mental. Es el primer día que el Hospital de Clínicas se pone a trabajar acá en el hall del hospital para ofrecer un intercambio con todos los que pasen por aquí y deseen intercambiar con nosotros para poder visibilizar la salud mental, la enfermedad mental y poder hablar de prevención y de promoción de la salud mental en los distintos ámbitos de estadía nuestros, en el laboral, pero también en los otros, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos. La prevención de la salud mental se hace en todos los ámbitos y la idea es que podamos empezar a visibilizar las dificultades que tenemos, podamos hablar de lo que nos pasa, que del otro lado haya alguien que pueda escuchar lo que nos está pasando, porque si hablamos y no hay una escucha, nos quedamos sin recursos y a partir de ahí muchas cosas se pueden resolver en el intercambio con pares, en el intercambio con familiares y si no, la posibilidad de hacer una consulta cuando esta sea necesaria sin sentir el estigma, ¿no? Y la desaprobación de la sociedad porque voy a consultar a un psiquiatra o tengo una enfermedad psiquiátrica o soy un psiquiátrico porque tengo algo que me está pasando que se sale de lo habitual y que está impidiendo que yo funcione adecuadamente como funcionaba hasta este momento. Ese cambio de paradigma que se dio recientemente, ¿no? De que la salud mental sea un tema de que se puede hablar y no un tema a ocultar en la agenda diaria de las personas. Totalmente, es muy necesario porque la enfermedad mental existe desde siempre y pensar y plantearnos la salud mental implica no tener miedo a poder consultar, hablar y si tenemos algún problema que realmente haya que tratar, bueno, tratarlo con el técnico adecuado, salir adelante y seguir funcionando adecuadamente con mi familia, mis amigos, en sociedad, estando o no medicado, pero con el apoyo adecuado de un profesional que es el correspondiente para el área, que es el psiquiatra. Y este año el foco es en salud en el ámbito laboral. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en este sentido, justamente en el ámbito laboral, a nivel de la salud mental? Bueno, prioridades en esa área. Creo que hay mucha cosa vinculada a la prevención que tiene que ver con un buen ámbito de trabajo, con fuera del ámbito de trabajo poder rescatar los momentos de ocio, los momentos en donde uno la pasa bien sin ser productivo, ¿tá? La necesidad de poder estar pasándola bien sin ser productivo. También una promoción importante en lo que tiene que ver con la higiene del sueño. Uno a veces sigue trabajando, se acuesta tardísimo, hace las cosas mal, duerme mal, se levanta mal y sigue todo el día con una mala calidad de funcionamiento
por un mal dormir. Entonces la higiene del sueño es otro tema fundamental de promoción de salud, y otro también es el ejercicio, el practicar ejercicio. Digo, hay lugares en el mundo en donde se cortan los horarios de trabajo determinada cantidad de minutos para hacer clases de yoga, por ejemplo. Nosotros no estamos en ese punto, pero sí pensar que la posibilidad de hacer caminatas fuera del horario de trabajo sería una primera manera de acercarnos a hacer un ejercicio sencillo de hacer, accesible para todos y que nos acerca a puntos de promoción de salud mental. Doctora, en esta campaña electoral hemos tenido la suerte que la salud mental ha estado en agenda, pero sin embargo muchas de las personas que concurren a hospitales o a mutualistas demoran a veces semanas o meses para conseguir una consulta con un psiquiatra. ¿Es un tema de falta de profesionales o de organización del sistema de salud? Yo creo que en este momento lo que están pasando son las dos cosas. Ha habido un aumento importante de demanda de asistencia en el área de psiquiatría que no estamos pudiendo cubrir, y también hay un tema de organización de las instituciones y de cómo se ha ido armando todo nuestro sistema de salud, que hace que en este momento sea difícil conseguir una hora con un técnico como un psiquiatra, lo cual no quiere decir que no haya una cantidad de problemas vinculados a la psiquiatría que podrían ser resueltos en el primer nivel de atención adecuadamente, quedando el psiquiatra para una segunda consulta si es que ella es necesaria. Entonces ahí estaríamos como mejor cubiertos, pensando que el primer nivel de atención puede hacerse cargo y eso se está trabajando mucho a nivel del Ministerio de Salud Pública para formar, haciendo una cantidad de guías para poder trabajar con las primeras líneas de atención para que éstas puedan hacerse cargo de las primeras consultas vinculadas a psiquiatría, y que entonces la oferta necesaria sea cubierta de mejor manera. Y ahí imagino que hay un rol central justamente de la propia cátedra de psiquiatría, ¿no?, en preparar a los médicos de medicina general en estos temas. La cátedra de psiquiatría formó parte del equipo que hizo todos estos proyectos, y aparte es la que se encarga de formar a los psiquiatras de todo el país. Hemos aumentado muchísimo el número de psiquiatras por año que estamos formando. Hemos hecho un esfuerzo muy grande a nivel docente para aumentar el número de psiquiatras que se reciben por año y que entran a formarse por año. Doctora, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Un placer, gracias a usted. Pilar, como decíamos, Día Mundial de la Salud Mental. Hablamos con Vanessa Gens, directora de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, que tiene previstas actividades aquí en el hall del Hospital de Clínicas durante esta jornada. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué tema tan importante, no solo prevención, sino promoción de la salud mental. Bueno, este año dedicado o con foco en el trabajo, pero bueno, a prestar atención y ser escucha sobre todo. Todos podemos estar en algún momento mal. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55, y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien y buena jornada.